el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Bueno, ya hemos hablado muchas cosas de los temas meteorológicos. Ha habido debates en ese sentido. El país abre otra etapa a la que creo que debemos pasar siempre con balances positivos. Creo que a las 4 de la tarde hoy hay una reunión en Palacio, ¿verdad? Para las evaluaciones en el Salón Verde, creo que, no sé, de lo que hay, de eso vienen muchas ayudas, gente que siempre necesita, hay que ayudar a la gente pobre, en eso estoy totalmente de acuerdo. Mucha gente que pierde muchas cosas en estas lluvias. Y desde luego esto fue también muy beneficioso para el campo agrícola, que estaba seco, y eso produce ahora armonía en la producción agrícola de nuestro país. Hay una etapa que se abre hoy con mucha contundencia, que es el proceso electoral que tenemos los dominicanos como una güira, un acordeón y una tambora. Yo creo que no hay un solo dominicano, independientemente de gente atípica esto, que no tenga el interés por el futuro de los resultados políticos en las elecciones del año 2024, por muchas razones. Ahí está el futuro de cada dominicano. La gente, aunque no tiene una ligación de manera directa, tiene un amigo, tiene un hermano, tiene un primo, que ayuda para que lo ayude. Eso es, te doy para que tú me des. Y los políticos que saben esas cosas, así también generan sus actividades proselitistas. Hay en medio, porque se ha producido, en medio de esa tormenta se produjo, todo el mundo sabe, una alianza que quedó un poquito mojada con las lluvias, producto de que se anunció en medio de esta tormenta tropical Franklin, y que los comentarios no tuvieron la eficacia en términos generalizados, quizás por la preocupación de la población en sentido general, pero el panorama sigue caliente. Yo sé que a partir de hoy todas estas cosas van a seguir generando importancia a medida que el proceso camina, y donde ha creado mayores niveles de preocupación, desde luego, en el oficialismo. En el oficialismo, porque hasta hace poco muchos de nosotros entendíamos, incluyéndome en ese pastel, de la dificultad de esa alianza. Cuando hay una plataforma unificada en términos oficialistas, los resultados se pueden observar con positivismo. Al igual sucede cuando hay una plataforma que está subdividida en la oposición, también le es mucho más fácil al oficialismo trazar la raya de pizarro en el proceso electoral y obtener los resultados beneficiosos que se esperan. Ahora la competencia está como nivelada, es lo que se pudiera decir. Nivelada porque aunque el ciudadano presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona, es el preferido de todos los dominicanos en estudios de opinión serio, como la Gallup, la Greenberg, Penanchoe, hace de media, indudablemente que esos niveles de privilegios electorales en cuanto se refiere a la primera posición generan también algún tipo de preocupación con lo que es la unificación de la oposición. Casi todos los analistas, casi todos los que opinan sobre temas electorales apuntan a que el oficialismo tiene que acelerar
tiene que tratar de irse en primera vuelta, que no puede dejar espacio a una segunda vuelta electoral. Entonces, si los análisis por lógica estructural dicen que el oficialismo tiene que tratar de ganar en primera vuelta, desde luego que el gobierno va a tener que generar mucho de lo que nosotros llamamos como proselitismo, inyección de recursos, a la falta de cumplimiento de compañeritos y compañeros de las bases del oficialismo. Que a lo que se nota, a lo que se ve, yo oigo mucha gente, por ejemplo, hablando de cubos, Daniel. Una frase que tú la traíste aquí que te generó problemas con la vocería del oficialismo. Entonces, si esa gente que habla de cubos no se le cumple, desde luego que eso va a generar situaciones de dificultad. Y si hay que ganar en primera vuelta, porque la oposición está unificada, entonces eso sería algo como contrario a la decisión que ha tomado también el ciudadano presidente de reelegirse, pero decirle a las instituciones que será celoso con los recursos del Estado en el proceso reeleccionista. Eso es difícil. Tú querer reelegirte y que los funcionarios públicos, las instituciones públicas, no maltraten el presupuesto de esas instituciones. Muy difícil. Eso es una cosa que ustedes tienen que saberlo, ¿verdad? Por lógica. Pero mucho más difícil lo sería si ahora no tan solo el presidente quiera reelegirse, sino también que al querer reelegirse tenga que ser en primera vuelta. Eso significa que el esfuerzo tendría que ser mayor, y aquellas aspiraciones del presidente de que no maltraten el presupuesto de las instituciones sería difícil cumplirlo, porque para irse en primera vuelta hay que convencer muchas cosas, hay que hacer muchas cosas, y hay que hacerlo sobre los planos no contemplados de una reelección. Entonces, ahí está un panorama en el firmamento que habrá que, en el proceso, saber qué se va a hacer. La ficha la ha movido la oposición con una decisión de importancia para seguir discutiendo alianzas estratégicas en metrópolis masiva, que es la que se está contemplando ahora. Néstor, y que como tú dices, a partir de la situación que se ha dado con las alianzas, con la conformación del bloque de oposición, eso va a llevar al partido de gobierno, en este momento también con sus aliados, tanto también al PLD, a la Fuerza, al PRM, que tendrán que arreciar el PRD, a redefinir sus estrategias, porque ahora el panorama ha cambiado. Totalmente. Ya no es lo mismo que era anteriormente. Anteriormente partidos dispersos, pero en este momento esto va a llevar al partido de gobierno a tener que redefinir sus estrategias, a arreciar más, y ahora hay que mirar con un catalejos de mucho más resolución y de mucho más capacidad hasta la distancia. Por ejemplo, para concluir mi comentario, tengo la seguridad, lo creo así, en Polo, a los amigos de Juancho y a los amigos de Palo Alto. Y de Pescadería y Arroyo Dulce. La alianza PLD, Fuerza del Pueblo y PRD va a crear un candidato de contundencia. Por ejemplo, eso también detiene de golpe y porrazo el transfugismo. Esa alianza de 3 partidos mayoritarios, uno en menor cuantía, pero la detiene, porque todo el que tiene 5 dedos de frente
saben que la unificación de la oposición en procesos electorales históricos genera expectativa de triunfo y preocupación. Es así. Bueno, doctor, pero mire, hay una resolución que acaba de emitir el Ministerio de Administración Pública prohibiendo en lo que queda del año 2023 un solo nombramiento más. Hay compromisos del gobierno, mucha gente, nombramientos que van a caer en lo que usted mencionaba ahorita. Muchos cubos, del entonces. asunto del cubo. Pudiera ser una letra muerta también. Eso nunca se ha cumplido. Eso es letra muerta. Sí, se ha cumplido. ¿Qué va? Danilo. El país no puede detenerse, Daniel, y a la Junta si fue ella. Los nombramientos tienen que ir al mar. La nómina pública. Eso lo pueden. El país no se va a detener porque las botellas las detengan. No, pero no estamos hablando de botellas. Puede ser que haya una disminución de los nombramientos. Claro. De ese populismo. Es otra cosa diferente, pero no los nombramientos. No, es igual. Porque habrán nombramientos que son necesarios. Estoy de acuerdo con el profesor de la Cruz, profesor, 100%. Toda regla tiene su excepción. Eso no lo detiene nadie. En un país como este, yo no creo que en la administración pública hagan falta nombramientos. No es que hagan falta, no. Hay excepciones. Claro que sí. Hay excepciones, profesor. Pero no me va a venir que van a nombrar 6, 7 mil personas más porque hacen falta aquí en el Nombran 2, nombran 3. Pero total. ahora Nombran 2,000. no hacen falta personas en la administración pública, pero en los gobiernos anteriores siempre hacían. Lo que pasa es que Entonces, Danilo lo paró en un momento de la campaña del 2016. Lo que En pasa el 15 es que lo usted entenderá, como siempre, Se disminuyó. eso yo lo digo mucho, eso que dice usted. Hay dos papeles en el proceso electoral: el oficialismo y la oposición. La oposición se ejerce como un ministerio, y lo que está ejerciendo Daniel es un ministerio profesor, que lo ejerció la oposición doctor, anterior. pero esa no es Cuando una habla de un oposición ministerio, política. estamos hablando de una defensa. Doctor, Bueno, pero eso es pero lógica, ¿verdad? pero corría Porque algo. la oposición le corresponde, no, Daniel. Corría porque eso no es una posición política mía. Yo no estoy hablando de posición política, tú no has entendido. Yo estoy diciendo que la oposición ejerce, por oposición que es al gobierno, un papel que no se lo puede soslayar al oficialismo. ¿Cómo es que yo me fortalezco con los desatinos del gobierno? Criticándolo. Yo estoy esperando un desatino del gobierno en términos figurados para yo fortalecerme, y eso lo hizo el PRM, lo hizo el doctor Balaguer, lo hizo Peña Gómez, lo hizo Juan, lo han hecho todo. Entonces ahora mismo, desde luego, por eso somos oposición, cualquier desatino, y por eso dije que el presidente Luis Abinader, en medio de un lanzamiento de un proceso reeleccionista, no tan solo encuentra algunas dificultades, sino también que ahora se le suma, por el problema de la unificación de la oposición, ganar en primera vuelta. Es así. Y la Galo, por ejemplo, que tiene que salir a fin de mes ahora, porque fueron ellos que lo prometieron. No sé si han hecho ya los estudios de campo. Quizás por lo que se ha realizado, Néstor, Pararán un poquito la más. pospongan. Bueno, pero yo no he escuchado que la van a posponer. No, yo estoy diciendo. Pero no, déjame terminar la idea porque se me va. El escenario político Doctor, ha cambiado. No, pero eso es. Hasta ahora la moción Se que me se va. mantiene es la propuesta o la promesa de que será en el tiempo que dice Néstor. Correcto. Que la pospondrán. Bernardo Vega viene en una escalonada diciendo la lectura de la Greenberg. No, la Marpen, pero también sobre el análisis de su firma encuestadora, diríamos en este caso de competencia, que es la Galo. El presidente ha venido registrando un nivel de descenso de 5 puntos en 3 años en esas encuestas. Él decía que es muy lento. Sí, no deja de ser cierto. Que es lento. Ahora habría que ver en esta última medición de esas encuestas, dado el escenario actual, que la última ha sido un 48, a ver qué elemento el presidente puede tener favorable en este aspecto. El lanzamiento del asunto de la reelección fue mutilado por la desgracia, la tragedia de San Cristóbal, que eso no tuvo el efecto estratégico de difusión política a nivel nacional, a tal punto que no permitió que eso se desarrollara. Pero como quiera, se anotó un virado el presidente, porque eso estaba pautado
para hacer el anuncio el 16 o el 17, y ahí llegó esa tragedia de San Cristóbal. O sea, obligatoriamente él tenía que pronunciarse el 16 referente al tema de la reelección. Si lo había dejado para ese momento, ahí sí la había tenido. Lo que yo no sé si eso, Daniel, pudiera él el anuncio al hacerlo en la forma interrumpida que se hizo, al igual que también que lo hizo la oposición con el anuncio de la alianza, esa alianza tripartita, que también fue interrumpida por el asunto de la tormenta. No nadó en aguas abiertas la estrategia del lanzamiento, y eso podría ser algún tipo de mutilación en efectos, y eso es lo que he estado diciendo. Vamos a ver qué pudiera decir la Galo finalmente con esto del posicionamiento de la figura presidencial. Mire, el asunto de los nombramientos no se puede ver de lo que ha planteado Daniel, de la resolución, ahí queríamos así de manera general, en el sentido siguiente. Por ejemplo, si a raíz del 16 de agosto, ¿verdad?, que siempre los presidentes, históricamente, 27 de febrero, 16 de agosto, producen cambios en el tren gubernamental, si entonces el presidente le da por cambiar a alguien, no podrá nombrar otra gente. No, tiene que dejar eso solo, ¿verdad? Eso es otra cosa. Entonces, por ejemplo, ahora mismo en la República Dominicana está en curso un concurso de oposición para ser designados aquellos que aprueben su examen, su prueba como profesores. Entonces tampoco no podrán nombrar. No, porque mira un inicio de año escolar que está precisamente para el 28. A eso es lo que se refiere Daniel. No, porque es otra cosa. Eso de concurso. Sí, un momento. Pero son nombramientos. Y todos esos nombramientos pasan por el mar. Pero tú no lo puedes ligar, por ejemplo, con los concursos de los profesores de la universidad, por ejemplo. Óyeme una cosa. Son cosas diferentes. La universidad autónoma. Me refiero que son concursos. Entonces tú no lo puedes tener. Estamos hablando de proselitismo. Sí, pero Daniel, lo que se refiere al proselitismo. ¿Y tú sabes a qué sobre todo? Al final eso cae. Pero, un momento. ¿A qué sobre todo? A lo que se quiere decir, Daniel, es que ahora se ha registrado una especie de camuflaje con los nombramientos. Doctor, usted hacía una crítica fuera del aire, que no voy a decir el nombre, de un colega locutor que se liquidó con una pensión, siendo un carajito que no llega a los 50 años, sí, y que tiene una salud número uno de un Royal Clement, el cohete en su época, por ejemplo, para decirlo. Entonces eso está camuflajeado ahí, doctor. Sí, pero ¿tú sabes cuánto camuflaje hay en eso? Parece como una guerra de camuflaje que hay. Hay mucho. A eso es lo que se está refiriendo el pequeño de Polo, que es gigante en ese pensamiento que él quiere decir en eso. Y además le voy a hacer una pregunta. Hay una pausa ya también ahí marcada, ¿verdad? ¿A quién usted le va a hacer una pregunta? Pero déjame decirte algo. Lo que tú preguntas. Doctor, usted lo ha nombrado ahora.